bienvenidos a la Iglesia del Nazareno en Matún. Y esta mañana tenemos una lección, la lección número 7 del libro 9 de El Sendero de la Verdad. Y nuestra lección se titula Ayudemos a la manera de Dios. Y para la gloria del Señor, nuestro maestro esta mañana es nuestro hermano Rogelio Tristán. Y yo le voy a dejar al hermano que continúe con la lección. Gracias. Gracias, pastora. Buenos días, Dios les bendiga en esta mañana. Y pues ya dijo la pastora, vamos a tener hoy la lección número 7 del libro número 9, El Sendero de la Verdad. Se titula Ayudemos a la manera de Dios, que preparó nuestra hermana de Argentina, Miriam Pozzi. Por temas de tiempo y cosas de estas, estamos apretaditos un poco en el tiempo, vamos a tratar de hacerlo un poco rápido. Vamos a tomarnos nuestro tiempo entonces. Creo que nos han dado la luz verde para tener más tiempo, y pues para empezar me gustaría que hiciéramos una oración para ponernos en las manos de Dios y oremos. Padre, te damos gracias por tu amor, por tu misericordia, por permitirnos, Señor, estar aquí en esta mañana, poder abrir nuestros ojos, Señor, y tener una oportunidad más para redimirnos, Padre. Te damos la honra y la gloria, Señor, y te pedimos que prepares hoy nuestros corazones en esta mañana para salir muy, muy bendecidos, Padre, con esta lección. Que todo lo que aprendamos hoy, Señor, también lo pongamos por obra, no solo escucharlo, sino también ponerlo por obra, Padre. Para ti es honra y gloria, Señor, porque tú eres el dador de todo, Padre. Tú nos has permitido estar aquí y nos has permitido, Padre, comenzar esta semana. En el nombre de Jesús te damos las gracias y te pedimos, Señor, que nos bendigas y nos ayudes, Padre, con la lección del día de hoy. Que tu palabra fluya, Señor, de mis labios, que no sea mi palabra, sino la tuya, Padre. Que tu Espíritu Santo nos acompañe y nos prepare para todo lo que tengamos que hacer el día de hoy. En el poderoso nombre de Jesús, quien es nuestro suficiente Señor y Salvador, te lo pedimos. Amén. Como les decía, la lección se titula Ayudemos a la manera de Dios. Y el versículo para memorizar se encuentra en 2 de Corintios, capítulo 9, versículo 7, y dice: cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Amén. Es 2 de Corintios, capítulo 9, versículo 7. Como les digo, esta lección la preparó la hermana Miriam Pozzi de Argentina, y el propósito de la lección es que como alumnos comprendamos cuál es la actitud y la forma, la manera en la que Dios desea que ayudemos a los necesitados. Les voy a leer un poquito de aquí de la introducción que nos preparó nuestra hermana, y dice que el mandato siguiente, dice: no sepa tu mano izquierda lo que hace tu derecha. Eso se encuentra se me olvidó decirles que el pasaje de estudios se encuentra en Mateo capítulo 6, de los versículos del 1 al 4, creo que es, sí, versículos del 1 al 4. Y este mandato que estamos leyendo, que dice: no sepa tu mano izquierda lo que hace tu derecha, se encuentra en Mateo 6, versículo 3. Dice que se ha convertido en un dicho popular que mucha gente ni siquiera conoce su origen. Y para ser verdad, yo hasta hace poco lo vine a conocer. A lo mejor lo había leído, pero no había puesto la suficiente atención, porque hay veces que pues no todo se nos da a la primera lectura. Entonces dice que muchos no sabemos el origen, y es verdad. Y yo dice que aquí que le pida a uno de nuestros alumnos que comparta brevemente cómo interpreta este dicho mandamiento. Y yo le voy a pedir a mi pastora que nos diga un poquito, a ver si ella nos puede ayudar un poco en entender esto. No me quiero anticipar mucho a lo que dice la lección, pero básicamente quiere decir que lo que hago con una mano no tiene que saberlo nadie más. Exactamente, o sea, no alardear de lo que hacemos. Sí. O sea, no darnos de gritárselo al mundo, como se dice. Entonces dice
que eso es lo que, y sí, realmente eso es lo que significa. Como dice ella, no hay que adelantarnos tampoco tanto, ¿verdad? Pero es algo de lo que vamos a ver en esta mañana. Dice que los medios de comunicación que le suelen dar mucho lugar a artistas, a deportistas, a conductores de televisión que son famosos, que dedican su vida a cosas de la caridad. Dice que podemos ver, por ejemplo, que Michael Jackson dedicó gran parte de sus esfuerzos y recursos económicos a la ayuda humanitaria. Dice que también que Shakira es embajadora de buena voluntad para la UNICEF y que tiene su propia fundación llamada Pies Descalzos, la cual ha donado 10,000 pares de zapatos para niños pobres de Barranquilla, su ciudad natal en Colombia. Estos ejemplos pues prácticamente los estoy leyendo, no sé qué tiempo sea, no sé si en la actualidad todavía tengamos, bueno, Michael Jackson ya no vive, ¿verdad? Pero las demás personas, así como Angelina Jolie, dice que es embajadora de buena voluntad de ACNUR, no sé qué significa eso, y dice que es defensora de los derechos humanos de los refugiados por la guerra o la pobreza de Darfur, de Sierra Leona, de Tanzania y Pakistán, entre otros de los muchos países a los que yo creo que ella dona dinero. Dice que Oprah Winfrey donó más de $50 millones para caridad. Y no, aquí nos hacen una pregunta, dice, ¿se cumple con ellos el precepto no sepa tu izquierda lo que hace tu derecha? Eso se lo vamos a dejar a ustedes, que ustedes lo piensen un poco y digan si es en realidad lo que el mandato nos dice. Y nosotros vamos a entrar un poquito más en materia, vamos a darle no solo vamos a leer lo que nos dice la lección y vamos a dar varios pasajes de la Biblia que a lo mejor no tenemos aquí, pero que yo agregué o cosas que yo pensé que eran necesarias entender. Entonces nuestro primer punto dice la manera incorrecta, la del hombre. Dice que de los ejemplos que vimos en la introducción, podríamos decir que hay una manera incorrecta de ayudar a otras personas. Dice, si el fin es ayudar, ¿importa o no importa cómo lo hagamos? Y yo creo que sí importa. Importa mucho porque la misma palabra de Dios nos lo dice. Importa la forma, el mismo versículo para memorizar en 2 de Corintios nos lo dice cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Y eso es lo que nosotros vamos a ver el día de hoy. En esta mañana dice que la palabra de Dios es clara y nos advierte lo siguiente: dar las ofrendas como los hipócritas. Dice que el diccionario real de la Academia Española define la hipocresía como fingimiento de cualidades o sentimientos contrarios a los que verdaderamente se tienen o experimentan. La hipocresía, nosotros podemos verlo en la Biblia, es un pecado. Es un pecado que nuestro Señor Jesucristo denunció. Lo denunció porque los escribas, los fariseos, hacían las cosas a la vista de los hombres. O sea, que alardeaban de sus obras. Como dice, no sepa tu izquierda lo que hace tu derecha. Entonces ellos sí daban a conocer esas obras, no porque quisieran agradar a Dios. Ellos trataban de agradar a la gente primeramente, buscaban que la gente este hombre es bien caritativo, como decimos, y así no es. Dice que vamos a ver el siguiente pasaje, y yo aquí me daba Lucas 11:43, pero yo lo puse del 42, Lucas capítulo 11, versículo 42 al 44, y yo le voy a dar lectura, y entonces veremos. Aquí nos daremos cuenta de lo que nuestro Señor Jesucristo nos estaba denunciando con la hipocresía. Y dice Lucas capítulo 11, versículos del 42 al 44, se los voy a leer, y dice así la palabra de Dios: Mas hay de vosotros, fariseos, que diezmáis la menta y la ruda y toda hortaliza, y pasáis por alto la justicia y el amor de Dios. ¿Esto os era necesario hacer sin dejar aquello?
Hay de vosotros, fariseos, que amáis las primeras sillas en las sinagogas y las salutaciones en las plazas. Hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, que sois como sepulcros que no se ven, y los hombres que andan encima no lo saben. Amén. Dice, en nuestra propia opinión, dice, ¿qué conducta tenían los escribas y fariseos, los principales de las sinagogas? Dice que hacían que Jesús los hubiera acusado de hipócritas. Bueno, aquí nosotros podemos ver que nuestro Señor Jesucristo no denuncia, o sea, no está en contra del diezmar, sino la forma en que se hacía, hipócritamente. ¿Por qué? Porque ellos olvidaban el hacer la justicia y el verdadero amor de Dios. Esto es lo que Él está en contra. O sea, tú no puedes dar tu diezmo o hacer tus obras y ¿cómo lo podré explicar más fácil? Como olvidarte para qué son. El olvidarte para qué son. O sea, tú tienes que hacer justicia y amor, el amor de Dios. O sea, tú no puedes hacerlo con la intención de que la gente te adore porque tú eres una persona caritativa o que das tu diezmo. Eso no es así. Nuestro Señor Jesucristo estaba denunciando la hipocresía porque hacían una cosa pero dejaban de hacer la otra. Diezmaban pero lo hacían sin el amor de Dios y sin hacer justicia. Entonces, eso es lo que nosotros debemos de considerar, a nosotros diezmar, a nosotros dar nuestras ofrendas, el hacerlo para la honra y gloria de Dios. Porque para eso Dios nos da todas sus bendiciones. Y eso lo podemos constatar en el día a día, sin nada más. Imagínense, el día de hoy hemos tenido la oportunidad de estar aquí, eso ya es bendición. Amén. Eso ya es mucha bendición. Entonces, bueno, como les digo, sigamos, y dice que estas son las conductas que tenían estos fariseos, estas son las conductas hipócritas que ellos hacían. Dice que debemos de considerar, dice que aquí tenemos dos cosas que considerar que atañen a los hijos de Dios: la forma en que se da la ofrenda y la actitud con la que ésta se da. Entonces, ya lo hemos visto, la actitud debe de ser siempre de calidad o cualidad, es lo que nos dice aquí. Dice, lo importante es la calidad o la cualidad de lo que damos. Sabemos que dar la ofrenda es para todos, es obligatorio para todos. Mucha gente puede decir, no, es que en el Antiguo Testamento es un mandamiento, pero en el Nuevo Testamento no lo es, y están equivocados. Si tú eres de las personas que dices esto, tú no has entendido el llamado de Dios a ser un dador voluntario. Entonces, a lo mejor no puede haber un mandamiento. Ustedes a lo mejor dicen, no, es que no hay un mandamiento en el Nuevo Testamento, pero tampoco hay una parte que lo contradiga, que diga, no, nuestro Señor Jesucristo aquí lo está diciendo, como hemos leído en Lucas. Adelante, pastora. Sí. Solo quiero decir que ni Jesús, ni los discípulos, ni los apóstoles no necesitaron hablar acerca ni del diezmo ni de las ofrendas, porque para el tiempo que Jesús estaba en esta tierra, los judíos, los israelitas, bien obedecían la orden de Dios de ser fieles con los diezmos y las ofrendas. Es por eso que algunas personas se equivocan y piensan, no, si de Jesús ni lo habló. Claro, no hacía falta decir más nada porque lo habían aprendido muy bien. Así es, amén. Y muchas gracias, pastora, por estas aclaraciones. Y como podemos ver, como les digo, aquí lo importante es no tanto la cantidad, sino la forma en la que se da, la capacidad de uno para entender el dar. Uno, como ya lo dijimos, lo importante es la calidad o la cualidad con la que damos. Dice que la ofrenda es una acción bondadosa, nacida de la compasión y de la misericordia por los desafortunados. Dice que nos aparece repetidamente en la ley de Moisés. Dice, en ella se ve cómo Dios tuvo especial consideración por ellos y ordenó que su pueblo se ocupase del extranjero, del huérfano y de la viuda, que en esa sociedad eran de los más desamparados y menospreciados.
luego nos da unos versículos en los que podemos encontrar ejemplos de lo que era el diezmo en el Antiguo Testamento. Así que la palabra, yo busqué aquí un poquito, hice un poco de búsqueda en mi Biblia. Dice que el diezmo es una palabra hebrea que significa, que viene del ma'asher. Esos los diezmos, dice que era el sistema levítico del Antiguo Testamento. Dice que esta palabra se refiere a la 10ª parte, que fue reconocido como el diezmo. Los israelitas tenían que diezmar de su tierra, de su manada, de su rebaño y de otros bienes, como los bienes, ¿cómo se dicen? Perdón, materiales, ya sea también de todas esas, agarrar dinero y cosas así. Amén. También de nuestros bienes, de los que estamos hablando. Esto se encuentra en Levítico 27, del 30 al 32. Dice que estos diezmos eran para apoyar a los levitas en sus responsabilidades sacerdotales, en Números 18, versículos 21, 24, 26, 28. Y también a los extranjeros, huérfanos y viudas, Deuteronomio, capítulo 26, versículo 12. Estos son algunos de los versículos que ustedes pueden estudiar y ver cuáles eran esos los que nosotros estamos tomando como unas referencias a esto. Entonces, en Levítico, aquí también me da Levítico 25, 35, dice que habla de cómo se debe tratar al pobre. En Deuteronomio, capítulo 15, versículos 7 y 8, se habla de lo que debían de hacer con los menesterosos. Y la palabra menesteroso significa que es una persona que no tiene lo necesario para vivir o lo tiene en escasez. Eso es un menesteroso. Entonces nosotros tenemos que tomar estas referencias aquí y ver por qué se nos pedía el diezmo y se nos sigue pidiendo. Bueno, se les pedía y se nos sigue pidiendo hoy a nosotros. Amén. También hay otro, aquí se me da otra cita bíblica, que es Deuteronomio 26, capítulo 26, versículo 12, dice que se refiere, aquí es lo que estamos hablando, lo que se refiere a la ayuda para los levitas, para el extranjero, para el huérfano, para las viudas. Y la hermana aquí nos dice que esto dice que esto de dar, de servir en esta forma al reino de Dios, dice que no nos puede llevar, sabemos que no nos llevará al cielo, pero que tampoco no podemos ir al cielo sin ellos. Y es verdad. Fíjense, yo una vez tuve una discusión con una persona, no discusión, sino que me preguntó qué era lo que iba a hacer en el siguiente resto de la tarde. Y pues yo en ese día me tocaba hacer limpieza en la iglesia en la que yo estaba antes, y me dijo, pues está bien, dijo, pero ¿tú crees que eso te va a llevar al cielo? Y le dije, no me haces algo, pero doy un servicio en lo que puedo a la iglesia. Le dije, pues servir es bueno, en lo que se pueda, Y después de que le dije eso, la persona ya no me dijo nada, no me contestó. ¿Por qué? Porque sabía que tenía razón. O sea, yo sé que a lo mejor el ir o el venir a limpiar aquí, o el dar esta clase, a lo mejor yo sé que a lo mejor no me va a llevar al cielo. ¿Por qué? Porque si yo escondo alguna cosa detrás de todo esto, pues imagínense, sería un hipócrita, como lo dice aquí. Así es. Entonces, hay que hacerlo de corazón, hay que hacerlo como nos dice Santiago 1.27, y a mí me gustaría que leyéramos en Santiago 1.27 qué es lo que nos dice la palabra de Dios. Yo lo voy a buscar aquí, y si alguien lo tiene por ahí y me puede ayudar, sería de gran ayuda. Santiago, aquí ya lo encontré, miren. Y hasta eso, en eso Dios me ayuda. Amén, aleluya. Y dice la palabra de Dios en Santiago 1.27, dice, la religión pura y sin mácula delante de Dios, el Padre, es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. Esa es la verdadera religión, dice. Entonces, debemos entender que tenemos que hacer estas cosas, que tenemos que hacerlo para la honra y la gloria de Dios. Dice que en el Nuevo Testamento
Dice, Cristo aprobó la práctica de lo que es el diezmo y la ofrenda, sí, pero enseñó que no se debían realizar por motivos egoístas o con falta de sinceridad. Nuestro Señor planteó la generosidad hacia los pobres, incluso hasta el punto del sacrificio personal y real, como prueba de carácter y de integridad de cristianos. Y esto es lo que hemos estado platicando. Uno tiene que ayudar de corazón, uno no lo tiene que hacer como dicen, avientas ahí sacas el dinero y avientas nomás lo que te sobra. Eso no está bien. Yo no había entendido prácticamente, yo antes de venir a la iglesia, yo escuchaba que mi mamá decía, no, es que tengo que dar el diezmo y es que la ofrenda y tengo que ayudar. Yo todavía no asistía a la iglesia, yo todavía no lo comprendía. Pero fíjense que Dios, desde el primer día que yo fui a la iglesia, Dios me iluminó. El primer día no les voy a echar mentiras, no les voy a decir que diezmé, porque pues, yo ni pensaba que me iba a quedar en la iglesia. Yo era de esas personas que no creían nada. Entonces, cuando me invitan y voy por primera vez, no diezmé. Di algo, di una ofrenda, pero ya para la siguiente semana yo ya estaba diezmando. ¿Por qué? Porque Dios puso en mi corazón que así debería de ser. Y es lo que les digo, o sea, no debe ser de una forma egoísta, porque, como por decir, yo esta semana que viene voy a trabajar un día, voy a trabajar mañana lunes y voy a dejar de trabajar porque mi camioneta necesita reparaciones. Entonces mi preocupación no está en qué va a pasar, porque yo todo se lo dejo a Dios. Entonces Dios ya me bendijo, ya me puso para cuando mi camioneta esté lista, yo ya tengo llena toda mi semana de trabajo. Amén. Y Dios me ha bendecido de gran manera porque Él sabe que he diezmado de corazón. Entonces, eso es lo que tenemos que hacer, ¿no? Hacerlo con sacrificio real, pero sin egoísmo y... Hermano, quería decir algo rapidito, nada más también. Me gustaría que pensemos en diezmar de nuestro tiempo. Sí, o sea, claro. El tiempo es algo que a veces nosotros, no me queda tiempo para esto, no me queda tiempo para nada. Y si se nos queda tiempo en la cola, entonces eso le damos a Dios. Sí, eso. Pero deberíamos de empezar a pensar a diezmar de nuestro tiempo y esfuerzo. Lo único, hermano. Aquí también nos dice de eso, sí, exactamente. También nos dice que debemos de diezmar de nosotros mismos, de nuestra entrega, de nuestro corazón, de apartar tiempo para Dios. Amén. Como usted lo ha dicho, y excelente. Eso es bueno escucharlo más de ustedes, que ustedes son, pues yo creo que la bendición más grande que tiene uno. Anoche me puse a pensar y dije, bueno, tengo muchos amigos, pero realmente si no fueran las personas, no voy a decir que todos, porque tampoco no quiero ser una persona, como lo dice aquí, hipócrita, pero no todos, ¿verdad? Quizá, pero tengo personas todavía en la iglesia que se preocupan mucho por mí, que me llaman, que están siempre pendientes de uno. Aleluya. Y de igual manera uno tiene que separar tiempo para Dios y para las demás personas. Oh, gracias, hermano. Y dice aquí que vamos a pasar a nuestro siguiente punto. Dice que dar aquí me dice la palabra limosna, buscando la aprobación de Dios, pero nosotros lo vamos a cambiar como ofrenda. Vamos a dar la ofrenda buscando la aprobación. Dice, dar limosna buscando la aprobación de los hombres. Esto es una mentalidad, dice que mundana, de los escribas y fariseos, quienes fueron confrontados por nuestro Señor Jesucristo. Dice que era una actitud hipócrita. Dice que esta actitud los llevaba a tener una actitud hipócrita, a poner sus ofrendas buscando la aprobación de los hombres para ser alabados. Es lo que estamos diciendo. O sea, tú no puedes buscar el decir, no, hermano, yo ahorita vamos a dar un número nada más por decirlo, ¿verdad? No, ahorita di $300 a la iglesia. No es así. Y no importa la cantidad que tú hayas dado, tú no se lo digas a nadie, ni la gente te va a estar preguntando, ni te va a estar
tratando de sacar el cuánto dice. Amén. Una vez una persona, un amigo mío, llegué yo donde se reunían mis amigos a saludarlos, y ellos estaban pues, en sus quehaceres, En sus cosas. Y me llega y me dice, y cuando llegué ya saludé a todos y me dice, oye, te tengo una pregunta, quizás tú me la puedas responder. Digo, sí. Me dice, oye, ¿a poco es cierto que hay una iglesia? No me dijo cuál, dijo, hay una iglesia por aquí, dijo, en la que cuando tú das tu diezmo o tu ofrenda, pero más el diezmo, dice, que se te pide que pongas un comprobante de tu cheque para ver si estás diezmando. Wow. Le dije, mira, te lo voy a responder así. Le dije, yo no sé en qué iglesia pase eso. Dije, a mí nunca se me ha exigido nada de eso, nunca. Dije, y te puedo asegurar que ninguna iglesia te lo puede pedir, no sé si sea cierto. Le dije, yo no creo, ninguna iglesia te puede pedir eso. Mira, tú tienes que diezmar, le dije, tú tienes que diezmar o dar tu ofrenda. Si esas personas que están encargadas del dinero, de la administración, hacen algo malo, es problema de ellos. Tú ya cumpliste con Dios en darle lo que te corresponde. Pero sí son cosas que uno dice, bueno, no debo tampoco de andar diciendo el cuánto di, eso es malo, porque para empezar te vas a echar a todos encima. Eso es entre tú y Dios. Sí, eso es entre uno y Dios, exactamente. Entonces dice que esa es la forma incorrecta, esa es una mentalidad mundana. Dice que era de los escribas y los fariseos, pero también es de nosotros. Si en realidad lo practicamos así, es una mentalidad mundana, porque estamos buscando el agradar a las demás personas y no a Dios. Te dice también que al dar la ofrenda, la oración y el ayuno son 3 deberes cristianos con los que nosotros los mismos cristianos rendimos homenaje y servicio a Dios. Amén. Dice que en la oración se involucra el alma, en el ayuno el cuerpo, y dando la ofrenda nuestros recursos. Y eso es muy cierto. Así que como hijos de Dios, dice, no solo debemos de apartarnos del mal, sino que tenemos que hacer el bien y hacerlo bien. No solo hacer el bien, sino que hacerlo bien. Y dice, es decir, sin hipocresía y sin buscar ser aprobados y alabados por los hombres. Miren, interesante lo que nos pone aquí la hermana Miriam Pozzi, y dice que los 3 elementos mencionados, oración, ayuno y ofrenda, van juntos si queremos servir y honrar a Dios y a los hombres. Ahora vamos a pasar a otro punto que dice que es el dar limosnas por motivaciones incorrectas. Aquí tengo yo la palabra, dice que quiero entrar un poquito más en lo que significa la hipocresía. Y dicen que la hipocresía es una palabra griega que es hupócrites, con J, U, P, O, K de kilo, R, I, T, E, S, hupócrites. Dice que es un actor, significa actor bajo un carácter asumido, actor en escenario, fíjense. O sea que es algo es algo interesante, porque dice que es algo que es lo contrario a lo que sentimos. Y cuando un actor, ustedes ven películas, ustedes ven cosas en televisión, que los actores realmente pues, son actuaciones, así para nosotros es una hipocresía, es el actuar. Y aquí dice dar limosnas por motivaciones incorrectas. Se dice que de una costumbre que existía en Oriente, se los voy a leer esto, está interesante. Dice que era una costumbre que existía en Oriente, en la antigüedad, se referida al agua. El agua, dice que es algo escaso en esos lugares y que muchas veces debía ser comprada. Dice, cuando una persona quería hacer una buena obra y traer bendición sobre su familia, se dirigía al aguador. Y fíjense lo que dice aquí, y en voz bien alta le encargaba, dale un trago a los sedientos.
Desde ahí ya se estaba buscando Sí, qué lindo. yo soy, yo Sí, ese yo- es el que tiene compasión. sí, el que tiene compasión por todo. Entonces dice, el aguador llenaba el odre e iba al mercado, a donde estaba toda la gente, imagínense. Decía, oh sedientos, gritaba así, venid a beber de gracia, o sea, de favor. Alguien les está haciendo el favor de regalarles un vaso de agua, vengan. Dice, y el generoso, el que se creía esa persona generosa, estaba a su lado, decía, bendecidme, porque yo soy el que te ofrezco este trago. Imagínense. Wow. Este es un claro ejemplo de motivaciones incorrectas. Las motivaciones incorrectas son orgullo, vanagloria, ostentación y ganar el interés o la estima del pueblo para poder ser alabados. De una forma muy, muy equivocada. Dice que así pues los líderes religiosos de la época del Señor hacían ciertas obras y prácticas devotas en las calles y en la sinagoga para que fueran observados por los hombres. Yo creo que eso es algo muy malo. Y aquí dice, tampoco debemos dar con tristeza, es lo opuesto a la alegría. Algunos dan a regañadientes con verdadero pesar y dolor. Dice, una vez un pastor dijo, si usted se siente que está dando demasiado y eso le duele, debe de pedirle a Dios que le baje sus ingresos. Y sí, en serio que sí. Porque fíjense lo que dice Malaquías 3, del 9 al 12, lo que nos dice Malaquías. Vamos a pasar aquí, yo les voy a dar una lectura pronto de lo que dice Malaquías 3, del 9 al 12, imagínense. Se oí ahora esto, jefes de la casa de Jacob y capitanes de la casa de Israel, que abomináis el juicio y pervertís todo el derecho. Ay, perdón, no, me equivoqué. Oh, no, sí, es aquí, del 9 al 12. Ok. Malaquías. No, yo estoy en otro, perdón. Ay, me equivoqué. Estoy en Miqueas. Es Malaquías. Es Malaquías. Perdón, me equivoqué. Suele suceder, ¿verdad? Sí, sucede. Sí, dice, así la palabra de Dios, malditos sois con maldición, porque vosotros, la nación toda, me habéis robado. Traed todos los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa, y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos. Si no, os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Reprenderé también por vosotros al devorador, y no os destruirá el fruto de la tierra, ni vuestra vida en el campo será estéril, dice Jehová de los ejércitos. Y todas las naciones os dirán, bienaventurados, porque seréis tierra deseable, dice Jehová de los ejércitos. O sea que, imagínense, así es como se debe de hacer. Probadme, dice, probadme ahora en esto. Increíble, o sea, tú das con gozo en tu corazón y van a venir mucho más bendiciones. No siempre van a ser bendiciones materiales. Lo más importante es la bendición espiritual. Amén. Porque si no hay crecimiento en nuestro corazón espiritualmente, nosotros no somos nada. Exacto. No somos nada. Como dice la palabra, tú puedes decir que amas a fulano, a sultano, pero o que tú lo quieres, pero si no es de corazón, o sea, si no es con amor, en verdad, nada eres. O sea, nada eres. No, eso es mentira. Entonces, dice que la manera correcta es la de Dios. Este es nuestro segundo punto. Dice, la manera correcta es la de Dios. Y el pasaje de Mateo 6, del 1 al 4, es claro, nos enseña a dar de una manera diferente a la que se hace en el mundo. Así que lo debemos de dar en obediencia a Dios, por amor a los hombres y compasión hacia los pobres. ¿Recuerda usted cuál es la promesa para aquellos que son sinceros y humildes en su acción de dar la ofrenda? Vamos a leer Mateo 6, del 1 al 4, porque ese era nuestro punto de referencia aquí en este estudio. Y yo le voy a pedir a nuestro hermano si lo quiere leer en su Biblia. Sí, por favor, mi hermano. Dice Mateo 6, del 1 al 4, ¿verdad? Sí. Dice, cuídense de no hacer sus obras
de justicia delante de la gente para llamar la atención. Si actúan así, su Padre que está en los cielos no les dará ninguna recompensa. Por eso, cuando des a los necesitados, no lo anuncies al son de trompetas, como lo hicieron los hipócritas en las sinagogas y en las calles, para que la gente les rinda homenaje. Les aseguro que ellos ya han recibido toda su recompensa. Más bien, cuando des a los necesitados, que no se entere tu mano izquierda de lo que hace la derecha, para que tu limosna sea en secreto. Así tu Padre que ve lo que haces en secreto, te recompensará. Amén. Amén. ¿Ven? Por eso dice que no debemos de alardearnos, sino que debe ser en secreto entre nosotros y Dios, para que Dios que ve en lo secreto nos recompensará en lo público. Amén. En público. Entonces, esa es la manera correcta, ¿verdad? Como Dios nos lo manda. Dice que tu ofrenda sea en secreto, y entonces tu Padre que ve en lo secreto te recompensará. O sea, que aquí podemos ver que Dios no solo ve, sino que también recompensa. Y se puede que ninguno de nosotros nos demos cuenta de nuestras buenas acciones, pero no debemos olvidar ni dudar que para Dios nuestras acciones, buenas o malas, no pasan inadvertidas. Él las ve todas, al igual que también Dios oye las injusticias que se nos hacen cuando nosotros no las oímos. Él ve el bien hecho por nosotros cuando nosotros no lo vemos o no podemos alcanzar las consecuencias de nuestras acciones. Si quieren darle una leidita ustedes en casa al Salmo 38, los versículos 14 y 15, y ahí se podrán dar cuenta que como lo hemos dicho, Dios no solo ve, sino que también recompensa. Amén. Dice que la recompensa, dice que Jesús no solo observa y alaba la forma correcta de dar las ofrendas, sino que Él mismo te recompensará abiertamente. Y Hebreos capítulo 11, versículo 6 dice: pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Amén. Y dice que es algo interesante ver que en otras versiones en otras versiones de la Biblia nos dice que las palabras cambian un poco. Dice que hay una versión que dice sabe recompensar, otra que dice que premia, y hay otra que dice que recompensa. Dice que es interesante que aunque las palabras cambien, el concepto no cambia, es el mismo. Nuestro Dios recompensa, reconoce y premia. Entonces, la forma correcta tendrá que ver también con lo que entregamos a Él. Y ahora Él nos va a recompensar no como un padre, no como un maestro o como un patrón, que da lo que gana a su siervo, lo justo, sino que como un padre que da abundantemente más y sin restricciones a su hijo que le sirve. Imagínense. O sea que tenemos todas ¿cómo podría decir? Tenemos más ganancias, tenemos mucho más ganancias en lo que es en el dar. Amén. Porque Amén. nosotros podemos contar que Dios nos va a recompensar en gran manera. Y dice que hay muchas formas en que se nos puede recompensar. Así que una recompensa es un incentivo que se ofrece a alguien por realización de una tarea. Amén. Entonces dice que según Proverbios 11, versículos 24 y 25, dice que a veces somos recompensados en abundancia en cosas materiales. Dice, hay quienes reparten y les es añadido más. Hay quienes retienen más de lo que es justo, más vienen a pobreza. Imagínense. Así que el alma de bendición a los demás será engordada, y el que se saciare, él también será saciado. Amén.
Dice acá hay otra clase de recompensas que pueden ser, hay otros que pueden ser recompensados, con seguridad en los tiempos de adversidad o necesidad. Dice Salmos 37, del 21 al 25, nos dice, el impío toma prestado y no paga, mas el justo tiene misericordia y da, porque los benditos de él heredarán la tierra y los malditos de él serán destruidos. Cuando el hombre cayere, no quedará postrado, porque Jehová sostiene su mano. Joven fui y he envejecido, y no he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. Imagínense. También podemos ver otros ejemplos de lo que son las tantas bendiciones, las promesas de sus bendiciones de Dios que siempre cumple, que están en el Salmo 41, versículos 1 y 2, también el Salmo 11, 112, perdón, sí. Gracias, pastor. Salmo 112, versículo 9, dice, señala que el que reparte, dice, el que reparte su justicia permanece para siempre, su poder será exaltado en gloria. Y yo le voy a dar una lectura a Lucas, esto sí me gustaría leérselos, en Lucas 14, del 12 al 14. Y les voy a leer qué es lo que nos dice Lucas. Lucas 14, del 12 al 14. Y dice la palabra de Dios, dijo también al que le había convidado, cuando hagas comida o cena, no llames a tus amigos, ni a tus hermanos, ni a tus parientes, ni a vecinos ricos, no sea que ellos a su vez te vuelvan a convidar y seas recompensado. Mas cuando hagas banquete, llama a los pobres, los mancos, los cojos y los ciegos, y serás bienaventurado, porque ellos no te pueden recompensar, pero te será recompensado en la resurrección de los justos. Imagínense. O sea que hazlo para ayudar a la gente verdaderamente necesitada, y si tú esperas a lo mejor muchas veces la recompensa y el ser recompensado, con qué más bendición que en la resurrección de los justos. No esperes más que lo más grande que pueda haber, que es la resurrección de los justos, el vivir un día, imagínense, en la nueva Jerusalén, donde no va a haber pobreza, no va a haber enfermedad, no va a haber muerte, sino que todos nos vamos a gozar con el Señor. Imagínense, esa es una recompensa grandísima. Lo material no nos lo vamos a llevar. Dicen que había una persona que dijo, cuando se estaba muriendo, dijo, lo único que les pido que hagan es que me pongan un cheque en mi caja. ¿Ustedes creen que le cumplieron eso a sus hijos? No se lo pusieron. No se lo pusieron. Entonces él esperaba el llevarse lo material por lo que él había trabajado. Cosas que no, o sea, yo no puedo decir, estoy trabajando tan duro que el día que yo me muera quiero que me pongan la máquina de mi camioneta dentro de la caja. Pues no, ¿para qué me va a servir? No, o sea, hay que buscar siempre la bendición de Dios desde arriba. Dice que es el punto número 3, dice que es un deber que no podemos evitar. Y yo busqué y apunté esto porque se me hizo un poquito interesante. Dice que la ofrenda es una palabra que ya casi, limosna es una palabra que casi se ha dejado de usar. Dice, antiguamente los mendigos en las calles o en las puertas de las iglesias tiraban la mano y decían que querían una limosna, por favor. Así que la palabra limosna viene de una palabra griega que significa compasión, piedad o misericordia. La palabra griega es elemosune, es elemosune, elemosune, y es del griego. Entonces dice que lo que damos a Dios, que lo que demos siempre debe estar en proporción con nuestros ingresos. No importa si la cantidad es pequeña, es grande, que el diezmo en el Antiguo Testamento, el diezmo variaba según los recursos de cada persona, y que en el Nuevo Testamento este principio no ha cambiado. Dios exige que lo demos
en proporción a nuestros ingresos y con lo que Dios nos haya dado en bendición. Dios no nos pide dar lo que no tenemos. Bien. Entonces, Dios fue el primero en mostrar gestos de caridad con el hombre, en la ayuda material a los necesitados. Debemos ser imitadores de Dios, quien fue el primero en tener ese gesto con el ser humano. O sea que tómenlo en cuenta, que para nosotros debe ser importante el dar. Amén. El dar a la forma de Dios, como Dios nos lo ha enseñado, porque Él fue el primero que nos ha mostrado esa misericordia, esa compasión, esa piedad. Ya casi vamos a terminar. Vamos a ver ahora, dice, como propusimos en nuestro corazón, y el apóstol San Pablo nos dice en 2 de Corintios capítulo 9 versículo 7, dice, cada uno dé como propuso en su corazón. Amén. Entonces, que no estamos obligados, la gente no está obligada a dar, ¿cómo se dice? Con presión. Sí. No estamos obligados a dar con presión, sino que daba por sentado el que debemos de dar de lo que nosotros hemos propuesto en nuestro corazón. Amén. O sea, lo que en realidad tenemos, como dice aquí, o sea, Dios no nos pide lo que no tenemos, sino que conforme a nuestros recursos, pero hay que darlo con alegría. Dice, el proponer significa haberlo pensado, planificado y previsto. Así que conlleva la idea de haber pensado en dos cosas. Primero, en la necesidad del hermano, y segundo, en cómo se puede cubrir la misma. Es decir, qué pasos a ejecutar a fin de terminar con dicha necesidad. O sea que es mucho más importante para Dios que el valor monetario de lo que damos, es el significado implicado al dar. Amén. Eso es lo que se nos pide, que demos con alegría, no con hipocresías, ni por necesidad, ni con tristeza, como dice aquí, sino que demos con alegría, porque Dios nos va a recompensar. Amén. Tenemos grandes promesas que Dios sí cumple. Y para casi terminar, dice que Dios ama al dador alegre. Dice, la alegría es la actitud correcta para quien da, y obviamente no podrá ocultar su gozo. Quien recibe también estará gozoso, así que demos de nuestro dinero, nuestros recursos, nuestro tiempo, como ya lo dijo el hermano, o sentimientos. Hagámoslo con alegría, dando rienda suelta a lo que Dios puso en nuestros corazones. Dice que Charles Spurgeon dijo, una cosa sé, que un dador alegre siempre desea poder dar 10 veces más de lo que da. Amén. Entonces dice que no podemos ocultarle. Dice, ¿cómo ocultar a la mano izquierda lo que hace la derecha si ambas pertenecen al mismo cuerpo? Es una hipérbole. Dice, sin duda que implica ocultar lo más posible, o sea, mantener en privado nuestras obras sin necesidad de publicarlas. Así es. Dice que es verdad que la mano izquierda es una parte de nosotros mismos, pero no nos ocupemos demasiado del bien que hacemos, porque corremos el riesgo de caer en el orgullo. Y pues para concluir, yo les quisiera leer esto que dice, Dios no ha cambiado sus principios, no ha cambiado la necesidad de apoyo ministerial, no ha cambiado nada de eso, al contrario, a lo mejor se ha aumentado. Nuestra responsabilidad de ejercer la fe y los recursos personales no ha cambiado. Todo todavía le pertenece a Dios, y Él todavía es digno del honor que representa el dar nuestro diezmo. Así es que, hermanos, se nos llama a dar con alegría, a la manera de Dios, y no de forma triste ni por necesidad. Y yo espero que hayamos aprendido algo en esta mañana y que hayamos salido bendecidos con esta lección. Y si tienen alguna pregunta o algo, lo pueden dejar en sus comentarios, y que Dios me los bendiga. Hemos concluido. Gracias.